Saludos, estimado participante. Desde H. Rauseo y Asociados Consultores te damos la cordial bienvenida a esta formación, tu ciclo de formaciones en materia de seguridad y salud ocupacional. Prepárate, ponte cómodo, que ya comenzamos. El día de hoy te traemos una formación sobre los reportes de condiciones inseguras, comunicaciones que salvan vidas. Mi nombre es Leonardo Armada. Soy licenciado en Ciencias del Fuego, Rescate y Seguridad, especialista del área de seguridad y salud en el trabajo y suboficial de bomberos. El día de hoy hablaremos sobre este importante tema. ¿Y qué son las notificaciones de riesgo en las empresas? Entendiendo que el proceso de identificación y reporte de peligros en el trabajo es una actividad fundamental para la prevención de accidentes. Es por ello que podemos definir a las notificaciones de riesgo como un proceso formal para que los empleados o trabajadores identifiquen, documenten y reporten condiciones y actos inseguros que podrían causar accidentes, lesiones o daños. Debemos analizar este concepto. En Venezuela es importante que nuestros trabajadores se empoderen de esta realidad y de este concepto, porque el propio trabajador es el garante de su seguridad e incluso la de sus compañeros. El hacer reportes oportunos de condiciones peligrosas, condiciones inseguras o insalubres en los entornos de trabajo van a garantizar que se reduzcan en gran medida los accidentes de trabajo o posibles eventos que conlleven a accidentes con lesiones permanentes o fatales. Es por esto que los trabajadores deben llevar a un nivel de conciencia para que puedan asumir este rol protagónico en cuanto a la seguridad personal e incluso mancomunada de sus compañeros. El origen del riesgo. El riesgo es la materialización de una magnitud conocida como peligro. El peligro, que se entiende como la magnitud de factores externos o internos que pueden llegar a generar un daño a una persona, se ve materializado a través de los riesgos, los cuales pueden ser controlados o mitigados por medio de medidas compensatorias. Para entender esto, debemos conocer dos definiciones sobre los riesgos que se mantienen intrínsecas en su origen. El acto inseguro es un comportamiento humano o una decisión que viola los protocolos de seguridad establecidos. Incluye la negligencia, el exceso de confianza, la omisión deliberada de informar riesgo a los canales oficiales. Mientras que la condición insegura son circunstancias, factores físicos o ambientales directamente en el entorno laboral y su infraestructura tiene el potencial de originar un incidente o enfermedad ocupacional si no se corrige. Una diferencia entre ambos conceptos es que el acto inseguro, como su propio nombre lo establece, es un acto que queda directamente determinado por el comportamiento humano. El trabajador, la persona, a sabiendas de que está haciendo algo equivocado o erróneo, continúa con esa actitud negligente que lo pudiese conllevar a un accidente. Por su parte, la condición insegura son factores externos que muchas veces están fuera del alcance del trabajador, es decir, no pueden ser solventadas directamente por este, pero en otros aspectos sí pueden, por medio de su participación, ser mitigadas dichas condiciones.
por ejemplo, el orden y la limpieza. En resumidas cuentas, el riesgo laboral se puede entender por la siguiente fórmula matemática. La probabilidad, que es la suma de los actos más las condiciones inseguras, por la severidad. Tendríamos una cuantificación del riesgo laboral. En esta lámina presentamos la radiografía del peligro en planta. Exponemos 5 focos críticos que exigen un reporte inmediato. Estos 5 focos tenemos que entenderlos que son a manera de ejemplo y que pueden variar en gran medida según la organización y las condiciones y actos inseguros que allí se susciten, pudiendo ser más o menos. El primero de estos son los materiales peligrosos. La exposición a sustancias nocivas sin protección adecuada, una rotulación incorrecta o protocolos de contención inadecuados aumentarán el riesgo respiratorio o de salpicadura o de exposición ante estas sustancias químicas, poniendo de esta manera en peligro la seguridad y la salud de las personas que allí laboran. Segundo, equipos defectuosos. Cuando las maquinarias que son operadas presentan fallas sonoras o mecánicas, evidenciando una falla de mantenimiento preventivo o de las auditorías de seguridad. Conducir, por ejemplo, un montacargas sin freno sería una condición crítica que ameritaría un reporte inmediato. 3. La iluminación deficiente. Una condición insegura como esta, en donde las zonas de baja visibilidad provocan fatiga visual, estrés operativo e incremento dramáticamente de tropiezos. El hecho de tener áreas de trabajo con poca iluminación o iluminación deficiente representan una condición insegura, la cual debe ser subsanada rápidamente, puesto estamos en puerta de un accidente laboral por una caída originada por el tropiezo con algún material existente en el sitio, una infraestructura o del propio pie del trabajador. Falta de guardas. La ausencia de protectores físicos esenciales en las maquinarias con peligros rotativos exponen a cortes o amputaciones. En otros casos, pudiesen conllevar inclusive al arrastre completo de un trabajador. Es por esto que cuando en los sitios de trabajo las guardas protectoras de algunos equipos son retiradas por alguna actividad de mantenimiento, si un trabajador observa esta situación anómala, debe ser notificada de inmediato para que sea subsanada. Suelos obstruidos, pasillos con derrame, no limpiados o herramientas abandonadas. Es una de las lesiones más comunes en las manufacturas. La falta de orden y limpieza es uno de los grandes causantes de accidentes a nivel laboral. El orden y la limpieza es una medida necesaria para mantener primero un entorno de trabajo saludable, cómodo, con confort, pero a la vez garantizan elementos de seguridad como evitar tropiezos, prevenir incendios y mantener ambientes pulcros, reduciendo también los factores como riesgos biológicos o químicos por la mala interacción o almacenamiento de ciertas sustancias. A continuación, les presento el valor estratégico de la seguridad. Como justificación integral detrás del reporte de las condiciones y actos inseguros. De acuerdo a datos globales, 2.3 millones de personas fallecen a consecuencias de accidentes laborales, mientras que 395 millones resultan con lesiones temporales o permanentes, generando un impacto humano. El reporte de condiciones y actos inseguros previene directamente el sufrimiento físico de las personas, mitiga
de manera profunda los riesgos de la salud mental asociados al trauma. No solo quien padece un accidente de manera directa sufre traumas psicológicos o que afecten su salud mental. Sus compañeros, testigos de los accidentes traumáticos, también son víctimas silentes de estos accidentes. El fomento de una moral laboral alta para garantizar que la vida es prioridad. Los entornos de trabajo que garantizan o priorizan la seguridad de sus colaboradores tendrán rendimientos oportunos y altos por un confort de seguridad, generando de esta forma un impacto operativo que, si se previenen por medio de estos reportes, se reduciría drásticamente los tiempos muertos por suspensión de procesos originados por la investigación de los accidentes, la retención del talento especializado y un menor índice de rotación. El retorno de inversión altamente positivo por la continuidad del negocio. Una empresa la cual tiene índices muy pero muy bajos de accidentabilidad va a tener un retorno positivo de su inversión a largo plazo. Cumplimiento legal, estaríamos cumpliendo linealmente lo que establecen las leyes como la LOXIMAP impartidas por el INSACEL. Estaríamos previendo de esta manera sanciones punitivas o mercantiles para nuestras organizaciones. La prevención del riesgo gira en torno a un eje, conocido como una comunicación bidireccional. Y esta comunicación bidireccional se gesta entre el liderazgo y dirección de una organización y su personal operativo. La gerencia, como top-down, de las políticas, metas, capacitaciones y soluciones de problemas serán impartidos hacia sus trabajadores aguas abajo, quienes a su vez serán los encargados de brindar información sobre los actos, condiciones inseguras, los accidentes e informes de peligro de sus ambientes de trabajo, convirtiéndose entonces en el bottom-up. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunicación de prevención debe venir de su personal operativo, debe ser comunicativo. El personal es el responsable de comunicar las condiciones inseguras y los actos peligrosos que están sucediendo durante los procesos de trabajo. Por su parte, la dirección tiene la obligación de escuchar a sus trabajadores, establecer políticas de seguridad y capacitaciones que permitan establecer lineamientos para el manejo de estas situaciones y la prevención per se de accidentes laborales. Vemos este pensamiento de Gabriel García Márquez: lo que no se comunica no existe. En la prevención de riesgos laborales pierde toda eficacia si el ecosistema circular experimenta cortes, silencios o fricciones. No podemos tener miedo, no podemos como trabajadores no notificar una condición peligrosa, puesto que el día da la vuelta y somos nosotros los que nos accidentamos por no comunicar una condición de peligro. Es por ello que se deben desmontar las barreras del reporte por medio de estrategias directas para cultivar la participación activa de los trabajadores en el cumplimiento de la seguridad como actores principales de su autoprotección. Se debe eliminar la cultura punitiva. En este sentido, los trabajadores sienten miedo de sufrir represalias laborales si notifican una condición de falla o de peligro.
Lo ideal es que exista una cultura justa en donde se mantenga o establezca una política inquebrantable de puertas abiertas, donde se recompense el hallazgo temprano y solo se penalice la negligencia deliberada. No puede ser castigado quien notifique una condición de peligro que nos afecta a todos como trabajadores. Por el contrario, asimismo, no debe existir una miopía financiera. Los mandos perciben que la seguridad es un gasto burocrático que interrumpe la producción. Una organización sana, interdependiente hacia la seguridad, debe entender que la seguridad industrial o seguridad laboral, como la quieran llamar, es una inversión estratégica, puesto que la dirección interviene activamente en la planta, asumiendo la prevención de los riesgos laborales como una ventaja competitiva, liderando con el ejemplo. Más allá de que la seguridad sea un gasto, es una inversión, porque si se invierte en prevención, no se tiene que pagar daños y perjuicios de terceros. Más allá, hay un gasto que no se mide, que es el gasto moral. Yo como jefe, sabiendo que pude haber aplicado de repente una mínima inversión, pude haber salvado, por dar un ejemplo en ciertas organizaciones, la mano de un trabajador que se amputó por no colocar un aviso que notifique el peligro de atrapamiento o de amputación. La comunicación ineficaz, los mensajes densos, puramente técnicos, completamente alejados de la realidad del operador, influyen en el desconocimiento de los peligros, de las condiciones inseguras. Muchas veces el operador no es que no entienda que está expuesto a una condición de riesgo, es que se explica de una forma rimbombante o muy técnica que marea al trabajador y éste no comprende a cabalidad. Por eso que se debe establecer una conexión emocional, fijar mensajes simplificados y humanos, anclados con el valor a la vida y el retorno seguro a la familia. La seguridad debe ser promovida desde la base fundamental del trabajador, que es su familia. Toda organización debe trabajar en función de que sus trabajadores estén sanos y a salvo y que todos los días retornen completico a su hogar. Por su parte, para mantener un marco operativo de cualquier organización, se deben manejar sistemas de gestión de seguridad como lo establecido en la ISO 45001, el cual es un soporte estructural similar o que maneja informaciones que pueden ser comparadas o contrastadas con la LOCMA, que a través de su programa de seguridad nos brinda ese soporte o ese cimiento en el que se funda la seguridad. Uno de los principales aspectos acá demarcados son los recursos humanos y presupuestales. Para que la seguridad se mantenga operativa y cumpla los objetivos, debe haber una estricta designación de un capital financiero y a su vez contar con personal competente suficiente para ejecutar los cambios que exigen los reportes de las condiciones inseguras e insalubres. Entendamos que cuando existe un reporte de condición insegura, va a requerir una inversión para subsanarla.
va a requerir entonces que tengamos en algunos casos que subcontratar personal especializado para que corrija la condición de riesgo o peligro latente o inminente que nos esté afectando. Por su parte, el mantenimiento de la infraestructura es una garantía de un entorno físico y social seguro como respuesta a las condiciones reportadas. Como lo decía en el punto anterior, cada condición insegura, yo llegaría a creer que el 90% de ellas tienen que ver con la infraestructura. Por lo tanto, la inversión debe ir hacia ese horizonte. El entrenamiento y competencias. Evaluación y capacitación continua para que todo empleado sepa exactamente qué y cómo reportar. Se debe educar al trabajador. Se le debe enseñar qué deben reportar. Y obviamente los niveles del reporte, qué es prioritario, qué es inminente, qué puede tardar. ¿Para qué? Para que no se sature el sistema de gestión y se puedan ir cerrando no conformidades a medida que se van generando, porque si no, se van a acumular de tal manera que no se va a poder abordar ninguno y vamos a tener una condición insegura a niveles macro. 4. Canales de comunicación. Se deben desplegar herramientas oficiales, documentadas y controladas para garantizar que el dato fluya sin barreras. ISO establece mecanismos de gestión documental. Primero, para la creación de documentos y formularios que puedan recabar la información de manera oportuna y a través de esto establecer procedimientos que permitan que la comunicación fluya y no que se estanque y no se cumplan los objetivos de corrección de dichas condiciones. En conclusión, sin este esqueleto estructural operativo, cualquier formato de reporte se convierte rápidamente en un papel muerto, porque lo que no se comunica no se conoce. Y si se comunica y no se toman acciones dependiendo de la prioridad, nunca vamos a cerrar esas no conformidades y nos vamos a llenar de muchas, pero muchas condiciones inseguras no subsanadas. Por su parte, la participación del trabajador como el motor del sistema es extremadamente importante. Autoridad total. El trabajador posee un derecho inalienable y la obligación de detener inmediatamente cualquier operación si detecta una condición de riesgo inminente. Eso está muy claro, sin ánimos de herir susceptibilidades. Pero el trabajador, nosotros como trabajadores, tenemos un derecho fundamental que cuando nuestra vida está en peligro de manera justificada, yo puedo rehusarme amablemente a no hacer una actividad. Por ejemplo, como trabajador me pide mi supervisor de buscar un producto en el nivel superior de la estantería de almacenamiento, la cual tiene una altura de 5 metros. Pero no existe escalera y el supervisor me está pidiendo que yo busque ese producto, pero que monee el estante. Si yo subo el estante de manera que lo escale, corro el riesgo de caerme y sufrir una lesión permanente o la muerte. Por lo tanto, yo tengo el derecho de rehusarme a hacerlo de esa manera. Si me facilitan la escalera o un medio seguro para alcanzar el producto, no tengo inconveniente. De eso se trata la autoridad total, porque se tiene el derecho fundamental a la vida y el trabajador puede rehusarse cuando justificadamente, vuelvo y repito, carece de los medios de protección
que garanticen su seguridad. Adicionalmente, el trabajador es el experto en la zona. Nadie conoce mejor el terreno que quien opera una maquinaria diariamente, quien hace la actividad de servicio constantemente. Su integración analítica para redactar procedimientos seguros es irreemplazable. Para yo poder establecer un documento sobre los peligros a los que se expone un trabajador, yo debo consultarlo principalmente con él, porque él es el que me va a indicar cuál es su actividad, cómo la realiza y poder definir si los riesgos a los que están expuestos son los correctos. Prevención desde el diseño. Involucrar activamente a la plantilla en las etapas de evaluación de riesgo y pruebas de nuevas herramientas y tecnologías antes de su instalación también es de gran provecho. Porque ¿quién va a operar esa maquinaria o quién va a hacer el trabajo? El trabajador, valga la redundancia. Por lo tanto, también debe ser considerado a la hora de realizar mejoras de las áreas, puestos de trabajo o sistemas productivos, porque él es que se va a exponer de manera directa a ellos y estos equipos deben estar adaptados al trabajador y no en viceversa. A continuación les presento la jerarquía de los controles de riesgo. Esta es una metodología establecida por NIOSH, que es una organización de los Estados Unidos para la higiene y salud ocupacional, en donde presentan una pirámide invertida sobre los acciones o reacciones que tienen las empresas ante un reporte o cómo debería ser la reacción ante un reporte de condición insegura o insalubre. Lo primero que vamos a ver es que tenemos una pirámide invertida donde lo más ancho está en la parte superior y lo más angosto en la parte inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte que está más ancha son medidas que se pueden tomar, pero que tienen una mayor eficacia hacia la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Empezamos, son 5 niveles: la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP o EPIs. ¿Qué quiere decir? Cada uno de estos es una forma de cómo eliminar un riesgo o cómo accionar sobre los riesgos reportados de las condiciones inseguras. Por ejemplo, eliminación del riesgo es retirar físicamente y por completo el peligro de un área de trabajo, siendo una de las mayores efectivas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un equipo que es peligroso, que ya ha sido el artífice de un accidente, yo puedo eliminar el riesgo si yo retiro esa maquinaria y la cambio por una nueva, por dar un ejemplo. La sustitución tiene que ver con reemplazar el riesgo por una tecnología o químico de menor impacto nocivo. Por ejemplo, si tengo una condición de riesgo donde tengo un agroquímico que genera, a pesar de que el operador, el fumigador, se coloca el EPP de última tecnología, existe una reacción igual a pesar de esas medidas de prevención, pero en el mercado existe otro producto que tiene las mismas ventajas aplicativas, pero que no me afecta al trabajador. Yo debo pensar en sustituir este producto en función de garantizar la seguridad de mi trabajador y su salud. Los controles de ingeniería tienen que ver con aislar a los trabajadores del peligro mediante barreras físicas o extracción localizada. Todos los equipos a motor, todos los equipos que tienen movimiento, que pueden arrastrar a una persona, deben ser implementadas barreras de protección
que son conocidos como un control de ingeniería. ¿Qué pasa con esto y por qué se ubican al medio? Porque estas barreras o guardas son efectivas siempre y cuando el trabajador no las vulnere o se les olvide volverlas a instalar luego de hacer una reparación. Los controles administrativos son medidas que alternan el diseño del trabajo. Dentro de las medidas administrativas podemos hablar de la implementación de rotación de turnos o señalización estricta. Por ejemplo, la aplicación de procedimientos de seguridad, la aplicación de notificaciones de riesgo, las sanciones administrativas por incumplimiento de una norma de seguridad es un control administrativo. ¿Por qué? Porque yo te estoy notificando desde el punto de vista administrativo, yo estoy cumpliendo todo lo establecido para prevenir los riesgos en tu puesto de trabajo. Y por último están los EPI o EPP. Porque están de último y tienen una eficacia menor con respecto a la eliminación del peligro, puesto que hoy en día es una realidad donde al trabajador se le asigna una cantidad de EPP y estos deciden no utilizarlo. Cuando viene el personal de seguridad, salen corriendo a ponerse estos EPP, por lo tanto es un caso en donde hay que atacar la cultura preventiva para que el trabajador genere un hábito y consciente o inconscientemente use de manera adecuada sus EPP. De lo contrario, van a ser ineficientes. Y entonces, ¿qué sucede cuando me encuentro con una condición o un acto inseguro? Bueno, de esta forma te presento el flujo de acción inmediata, un protocolo de 4 pasos simples cuando te encuentres con una condición insegura. Lo primero que se debe hacer es notificar. Detén el área, detente, observa, reporta verbalmente al supervisor directo del sitio. Cada área de trabajo tiene una supervisión. Si yo estoy viendo un acto, una condición insegura, mi deber como trabajador es notificarlo a mi jefe inmediato o al jefe inmediato del área donde se encuentre dicha condición. ¿Esto para qué? Para que se lleve un registro. Se debe documentar el hallazgo tomando fotografías, registrando evidencia para poder establecer un plan de acción. Este plan de acción se convierte entonces en el tercer paso, el resolver. Si el hallazgo no se soluciona de manera inmediata, se debe buscar ayuda con los departamentos responsables para que se aboquen a la condición y puedan ser corregidas. Por ejemplo, ¿cómo yo resuelvo un problema de manera rápida? En un área de baño se quemó un bombillo. ¿Tenemos el bombillo dentro de la oficina, de la empresa? Sí. ¿Podemos sustituir con una escalera de 3 peldaños? Sí. Se hace de manera inmediata. No tenemos que esperar 4 meses que aparezca un electricista para cambiar un bombillo. Podemos tomar acciones inmediatas. Cuando nada de esto funciona, se notifica, se registra, se intenta resolver, pero nunca se resuelve porque no hay presupuesto, porque se olvida, porque esto, porque lo otro. Bueno, el reporte puede escalar si el empleador no responde de manera oportuna. ¿Y a dónde escalamos esto? Al comité. Al Comité de Seguridad y Salud Laboral, que es el órgano paritario que se encarga de administrar todo lo que tiene que ver con la salud de un trabajo, de una empresa, de una oficina, en función de generar las mejores opciones para solventar el problema y mitigar el riesgo, que es el principio fundamental. Reportes efectivos de condiciones inseguras e insalubres. Muy bien, al igual que en la imagen anterior, la identificación. Es muy, pero muy importante identificar el acto inseguro o las condiciones inseguras o el riesgo potencial del área de trabajo. Si no lo identificamos, no sabemos lo que está sucediendo. ¿Cómo lo vamos a notificar o comunicar?
Entonces, una vez que nosotros tenemos plenamente identificado el problema, procedemos a notificarlo. Y esto se hace por medio de la información inmediata al supervisor directo. Si el supervisor directo no me da una respuesta efectiva, bueno, me voy a los encargados de la prevención de la seguridad, la gente del Departamento de Seguridad Laboral. Si esto no me da una respuesta, me voy al delegado de prevención. No me da una respuesta el delegado de prevención y por ahí está la máxima autoridad, el jefe corporativo, me voy con él. Alguien tiene que responder y se debe notificar para que la información llegue. Adicional a eso, se debe documentar, tomar fotos, videos, llenar formularios, en algunos casos incluso realizar reportes. ¿Para qué? Para que se pueda dar el seguimiento. Y el seguimiento no es más que la verificación, muchas veces ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral y sus delegados de prevención, para que se evalúe el nivel del alcance y del cumplimiento de esa condición insegura para su reparación, subsanado o mejora. Esto todo con un objetivo principal, reducir o prevenir la ocurrencia de accidentes laborales. Importancia del reporte de las condiciones inseguras bajo la LOCSIMA. ¿Es un compromiso con la seguridad y la salud en Venezuela? Sí, nosotros tenemos ese compromiso como trabajadores. Porque si yo no reporto las condiciones inseguras, nadie se va a enterar y no se van a corregir. Pero la primera importancia es la prevención de accidentes. Una vez que se identifican de manera temprana las condiciones de riesgo, se evitan siniestros y se protege la seguridad física mía y de cualquier otro trabajador. 2. La protección legal. Garantizar el cumplimiento de los derechos laborales a la seguridad y la salud en el trabajo están definidos por la ley. Sí. Y es importante proteger la salud y la integridad de los trabajadores. Sí. Porque si yo no velo esto y todos los días tengo un accidente, todos los días tengo una persona de reposo, me voy a quedar sin trabajadores. Adicional a eso, cumplir con las políticas y normativas de seguridad protegen a la organización de sanciones, multas o incluso la parada de una planta, de una fábrica, de un área de servicio. La tercera importancia es la mejora del ambiente de trabajo. Fomentar un espacio más saludable, productivo y respetuoso para todos va a traer que la eficiencia aumente de manera exponencial. Ahora les presento lo que vendría siendo la gestión interna de las consecuencias por reporte. ¿Qué pasa luego de hacer un reporte de condiciones inseguras e insalubres? Se deben tomar como parte de un sistema de gestión y mejora continua. Una vez que un trabajador da como entrada el reporte de condición insegura o insalubre, debe haber primero una respuesta inmediata y un control del evento. ¿Cómo se garantiza esto? Bueno, se debe inspeccionar, se debe evaluar qué es lo que están reportando y determinar si esa condición me pone en riesgo la seguridad de los demás trabajadores para tomar acciones críticas iniciales. De lo contrario, establezco compromisos con la seguridad y la salud para que sea subsanado. 2. Se investiga internamente y se analizan las causas. Muchas veces las condiciones inseguras deben ser analizadas para determinar responsabilidades, para determinar cómo se puede corregir. Y esto se puede hacer con la participación de los delegados, los integrantes del comité. Si ocurre un accidente, este accidente debe ser notificado. Definiciones de acción y plan de implementación. Es el establecimiento de medidas preventivas y correctivas internas, asignación de responsables y plazos de ejecución. Todo sistema de gestión
debe tener unos plazos de ejecución para poder establecer mediciones, alcance. ¿Se cumplieron los objetivos? Sí, no. Mejora continua, mejora del sistema de seguridad. Si yo tengo reportes de condiciones inseguras y las recibo desde el Departamento de Seguridad y las voy solventando en al tiempo, a mediano, corto o largo plazo, esto va a traer primero información para nutrir mi programa de seguridad sobre los procesos peligrosos. Adicionalmente, permite establecer conexiones con otros departamentos para poder establecer mejoras oportunas y efectivas para evitar la ocurrencia de estos accidentes o su reincidencia. Otro punto es el análisis de datos para la mejora de los procesos. Toda esta actividad de los sistemas de gestión desde el punto de vista de las consecuencias por reporte debe generar un dato para la mejora. Todo dato que se genere en una empresa debe ser analizado para ver cómo se puede mejorar, ganar más tiempo y ser más objetivo. Finalmente, la gestión activa de la seguridad desde el liderazgo. El líder define la visión, las políticas y los objetivos prácticos de la seguridad de una organización. Para que la seguridad funcione como lo vemos en este ciclo de una forma perfecta, oportuna, debe haber una participación de las líneas de liderazgo de la organización por medio de compromisos visibles y de planificación, demostrar con el ejemplo y establecer políticas claras de seguridad donde se definan los objetivos a alcanzar y que ellos sean los principales multiplicadores de estas medidas. Segundo, asignación de recursos e implementación. Obviamente la seguridad cuesta. ¿Cuánto cuesta reemplazar un equipo de protección personal como unas botas? La vestimenta, los cascos, los guantes, los lentes. Entonces se debe planificar de manera tal de que siempre exista un poquito de recursos para cubrir acciones importantes como las dotaciones de EPP y las formaciones, que muchas veces deben ser externas según la disponibilidad de la organización. Tercero, dentro de este sistema de gestión de seguridad está el empoderamiento y la participación activa. Los trabajadores a través de los comités de seguridad y salud en el trabajo deben trabajar al unísono para identificar las condiciones de riesgo y poder mejorarlas oportunamente. ¿Sí? Asimismo, se tiene que dar una capacitación constante al personal para que estos estén frescos en los conocimientos y se empoderen en cuanto a la seguridad. Por último, este sistema de gestión, como todos los sistemas de gestión, deben tener indicadores de gestión y de desempeño. ¿En función de qué? De poder medir el alcance de nuestra tarea, el alcance del liderazgo y ver cómo se puede mejorar. Siempre va a haber una mejora continua. ¿Para qué? Para obtener resultados y beneficios clave. El más importante de todos, la reducción de accidentes laborales. Tener una mayor eficiencia y productividad en la organización, mejorar el clima organizacional y sobre todo cumplir con las leyes vigentes del país. Esto que va a traer como resultado tener una cultura de seguridad madura. Los trabajadores empoderados en su seguridad y la de sus compañeros son ambientes en donde se puede decir que van a haber cero accidentes o van a tener operaciones 100% seguras. Ya para finalizar, hacemos un pequeño resumen, síntesis sobre lo que es
el ecosistema de protección sobre los sistemas de reporte de condiciones inseguras o insalubres. Si nosotros vemos, vamos a tener tres grandes círculos obtenidos de esta información. Primero, el reportar condiciones inseguras y tomar acciones preventivas va a generar un entorno controlado. La aplicación sistemática de la jerarquización por medio de controles de ingeniería para neutralizar el peligro físico, luego de que no se pueda aplicar la eliminación o la sustitución, en conjunto con el comportamiento consciente preventivo del trabajador y una cultura de transparencia donde hay una comunicación fluida con un liderazgo visible que trabaje desde el ejemplo sin que existan esos tabúes de que si el trabajador reporta va a ser castigado. Esto que va a hacer, se van a conjugar estos tres grandes círculos y vamos a tener un ecosistema de cero daño o un ecosistema con 100% seguridad. Debemos trabajar en función de que se alcance esta meta, un ecosistema de cero daños. Para ello necesitamos la participación de los trabajadores por medio del entrenamiento y estar involucrados en la identificación de los procesos peligrosos. Los jefes, la gerencia debe participar también desde el ejemplo, motivar a su personal. ¿Para qué? Para generar un entorno seguro. Para finalizar, les quiero compartir este pensamiento de seguridad. La seguridad industrial no es simplemente la ausencia de peligro, sino la presencia sostenida de protocolos estructurales de comunicación transparente y acción oportuna. Recuerda que el reporte temprano es tu herramienta preventiva más poderosa y la garantía del regreso al hogar. Inicia la evaluación de riesgo de tu entorno hoy mismo. Evalúa tu puesto de trabajo. Identifica las condiciones inseguras que te puedan afectar. Documéntalas y repórtalas. Sé partícipe y arquitecto de tu seguridad. Estimado participante, hemos llegado al final de esta formación. Antes de despedirme, quiero agradecer tu participación. Si tienes alguna duda, puedes comunicarte por el número de atención que está dispuesto por el grupo de WhatsApp. Sin más que agregar, me despido. Nos vemos en una próxima entrega de una formación de seguridad.